La Voz, bienvenido a Paraná. Bueno, muchas gracias por invitarme. Horacio, finanzas públicas es una de las materias que vos das en la Universidad de Buenos Aires. Hay algo que la gente dice, bueno, ¿cómo querés que estemos si se robaron todo? ¿Se puede haber robado todo de un año o de 10 años y que al año siguiente, habiendo dejado de robar, siga estando las cosas cada vez peor? Por supuesto, sabes que no, digamos, uno no discute que puede haber habido sobreprecios en licitaciones públicas. Esto, el presupuesto lo que te da es el número final. Ajá. Te dicen el metro cuadrado de esto sale tanto, pero uno no es ingeniero o arquitecto para saber si el metro cuadrado vale tanto. Pero el presupuesto, todos los presupuestos del kirchnerismo, todos, aún del que heredó Néstor Kirchner, que asumió el 25 de mayo del 2003 y tuvo que heredar el que le había dejado Duhalde, todos daban equilibrios en las cuentas públicas. El único año que se derrapó la cuenta pública fue el año 2015, pero todos los demás presupuestos del kirchnerismo eran equilibrados. Al principio tenían superávit, no tenían déficit fiscal. Del 2003 inclusive hasta el 2008, que fue la crisis internacional, la crisis de los bancos de securitización, ahí sí se le creó un problema como se le creó a todos los estados. Todos los presupuestos, el presupuesto es el plan de gasto de un gobierno, y todos los presupuestos del kirchnerismo, del 2003 al 2008, todos tuvieron un fuerte superávit fiscal. Kirchner jugó con tener superávit fiscal y superávit comercial. Ponía la lupa, yo te diría casi diariamente. A ver, el famoso superávit fiscal sería como sacar en la cuenta del almacén y no pagarlo a fin de mes, sino pagarlo al mes siguiente. En realidad el superávit fiscal era porque vos tenías más ingresos que gastos, era un superávit genuino. Él tenía más ingresos, tenía por un lado Kirchner acrecentó la presión tributaria, ¿verdad? Que acrecentó la presión tributaria, porque hizo valer las retenciones fueron 7.000 millones de dólares por año, promedio, 7.000 millones de dólares por año de ingresos al sector público, hizo pesar, cobró como nadie antes el impuesto a la ganancia, con Kirchner, con los dos, con Néstor y con Cristina se cobra fuertemente el impuesto a la ganancia, y también por la mayor nivel de actividad significa mayor consumo, si mayor consumo significa mayor pago de IVA, mayor pago de impuesto a la combustible, mayor pago de impuestos internos, o sea que la política impositiva fue, que esto es lo que le permitió a Kirchner hacer algo que fue la de pagarle a los jubilados, o jubilar gente que pagarle la jubilación a gente que en la primer reforma previsional, en la primer moratoria, y creo que llegaron a 2 millones en la segunda. Por eso, 2 millones de personas no tenían ningún tipo no tenían los años, pero no tenían los aportes, porque el menemismo no habían tenido trabajo y no tenían los aportes. Él logra, gracias al superávit fiscal, financiar esto, y a su vez crear este mecanismo que en realidad él lo hereda, pero él lo profundiza, lo apuntala, que es que el sistema previsional se financie, por un lado, con los aportes de los trabajadores en actividad. En la Argentina está rota. Si tomamos el año 2016, vos tenés en lo que se llama el SIPA, el Sistema Integrado Previsional Argentino, tenés 9.700.000 aportantes y tenés 7.200.000 beneficiados entre jubilados y pensionados. 9.700.000 personas tienen que financiar 7.200.000 jubilados y pensionados. Está rota la relación. En la gran mayoría de los países del mundo está rota la relación entre trabajadores en actividad y trabajadores pasivos. Está rota la relación. Tiene que dar 4-1, y en Argentina da 1,6, 1,7 en actividad contra 1 pasivo. Y lo financió con impuestos, por eso sacó el 20% de la recaudación del total de impuesto a la ganancia, 11% total de la recaudación del impuesto al IVA, 44% de la recaudación de impuesto a la combustible y 30% de recaudación de impuesto a los bienes personales. Con toda esa masa, financió el sistema previsional y logró darle un ingreso que a su vez se ajustaba 2 veces al año, porque hizo un sistema de ajuste previsional, una cláusula gatillo que la ajustaba 2 veces al año y por encima de la inflación. Néstor Kirchner lo decía, Néstor decía, ¿cuál es la paritaria? La inflación más 2 puntos. Si está la inflación, 2 puntos más. Y en realidad los trabajadores siempre cobraron, los trabajadores, cierto, bajo relación de dependencia. En relación de dependencia. Con relación de dependencia tienen aportes. Esto no, a los trabajadores en negro que existen no se lo podía hacer, pero si uno infiere, supone que si al trabajador en blanco le ajustan, el trabajador en negro no se va a quedar muy atrás. O sea, esto permitió... A ver, entonces, si se hubieran robado todo, por más que se hubieran robado todo, debería haber habido déficit fiscal, pero si había superávit fiscal era que robaban, pero no lo suficiente como para sacarle plata al Estado. Bueno, yo pienso que si robaban fue muy marginal, no fue estructuralmente el robo. Estuve trabajando en presupuesto de la Nación desde el 2007 Yo lo que entiendo es que si vos
reducís la deuda que tenés, es que estás ahorrando. Eso fue una patriada de él, una patriada que lo reconocemos en el campo popular. Cuando Kirchner hereda eso sí que fue una pesada herencia, ¿verdad? Cuando él hereda el gobierno, cuando él agarra el gobierno, recordemos que asumió el 25 de mayo del 2003, después que lo matan en el puente de Avellaneda a dos jóvenes, Costé y Santillán, dos jóvenes que estaban sin trabajo y que los asesinan en la policía de la provincia de Buenos Aires, los asesinan en el puente de Avellaneda. Ahorita es así que los corrió y en una parte fuera del lugar de corte, adentro de un estacionamiento, a sangre fría le pegan 2 escopetazos. Este accionar, tal es así que la estación de Avellaneda hoy se llama Costegui y Santillán. Bueno, ante ese hecho, Duhalde se tiene que ir y hace una elección en la cual sabemos que Kirchner sacó menos votos de los desocupados que había. O sea, había más desocupados, la tasa de desocupación era más alta que los votos que sacó Néstor Kirchner. El impresentable no se presenta en la segunda vuelta, y el 27 de abril, justo el 27 de abril, ahora se va a conmemorar un nuevo aniversario de esto, 14 años, y la memoria 2003-2017, el 27 de abril del año 2003, al no presentarse en la segunda vuelta, entonces institucionalmente se lo nombra presidente de la República, será como ganador en la primera vuelta, pero no presentarse en la Junta de Menem, a Néstor Kirchner, y el 25 de mayo asume. El 25 de mayo asume Néstor Kirchner y él tuvo desde el principio el trabajo de la deuda, porque nosotros habíamos quebrado, el país estaba quebrado porque estaba en default, en cesación de pago, porque no podía pagar ni siquiera los intereses y la deuda, cosa que nos ha pasado históricamente muchas veces. En 1890 fue el famoso quiebre de la balanza de pagos y que dio lugar al Partido Radical, porque dio lugar a la revolución del Parque, allí después a la creación de la Unión Cívica Radical, y después la Unión Cívica Radical, cuando era nacional y popular, con el irigoyenismo asume el gobierno en 1916. Bueno, esto fue porque hubo una crisis en la balanza de pagos. Estas crisis después se fueron sucediendo varias veces, pero donde era cíclico fue después del golpe militar de 1976. Nosotros, la Argentina tuvo 30 años maravillosos de crecimiento, del 45 al 75, con gobiernos distintos, pero como amparamos el mercado interno, la gallina de huevos de oro nuestra, es el trabajo local, el trabajo nacional y la producción local. Cuando defendimos el mercado interno de 1945 a 1975, habrá años que caímos, pero la tendencia fue siempre creciente. Crecimos en forma sostenida. En 1974, la Argentina fue el país más integrado de todo el continente. En 2 menos diferencia había entre pobres y ricos. Donde en los niveles de desocupación era una desocupación técnica, porque el tipo de realmente que quería trabajar era el que no trabajaba. Era menos del 4% de la población económicamente activa, la tasa de desocupación abierta en 1974. O sea, fuimos un país importante, un país consolidado, y el golpe militar destruye eso. ¿Qué hace el Estado con esto? Y a esto tratando de responderte a la pregunta. El Estado siempre incurrió en déficit porque el Estado subsidió a sectores que no tenía que subsidiar, desgravó impositivamente a sectores que no tenía que desgravar. Nosotros, el gobierno de Kirchner, lo que se basó fundamentalmente fue en las retenciones. En las retenciones, claro. ¿Cómo puede ser que tengamos la tierra más fértil del mundo y se pague lo ridículo que se paga de impuesto inmobiliario rural? La semana pasada Dilma Rousseff dio una entrevista en el New York Times donde decía que ella se arrepentía de en 2014 haber hecho una baja de impuestos a los ricos porque ella pensaba que cobrándole menos impuestos iban a invertir más. Y dijo que a diferencia de eso se dedicaron a la especulación financiera y a la fuga de capitales. Y acá hicieron siempre lo mismo. Por eso Kirchner está advertido y lo que hizo fue perseguirlos. Kirchner lo que hizo fue cobrarle, seguirlos, no solamente la ley, la legislación a favor, sino que hizo la administración tributaria para cobrar los impuestos, que son los impuestos nacionales, porque él cobra impuestos nacionales, que es el derecho de exportación. Si exportás, ahí te agarro justo en la aduana cuando exportás y te cobro el 35% es para el Estado. Esto no fue un tema menor. Cuando ellos, paradójicamente, no pagan nada al impuesto provincial, que es el impuesto inmobiliario, no pagan nada. En todo el país, si vos tomás todo el país, solamente es el 1% del Producto Bruto de la Argentina de lo que se recauda por impuesto inmobiliario rural. En la provincia de Buenos Aires, la tierra más rica del mundo, la tierra más fértil del mundo, el total de recaudación del año pasado fueron 4.256 millones de pesos inmobiliario, en pesos, en dólares 257 millones de dólares,
que es menos del 0,5, menos de medio punto del Producto Bruto de la provincia de Buenos Aires. Por eso Kirchner los agarraba cuando exportaban. No podía cobrarle porque eso le corresponde a la provincia, le cobraba impuestos cuando exportaban. ¿Dónde los agarraba? Esto le permitió tener un ingreso genuino, por eso tuvimos superávit fiscal con Kirchner. Después, el 2008 tuvimos la crisis de securitización, la crisis de la hipotecaria y los bancos repercutió muy fuertemente porque paró todo el nivel de actividad mundial, se paró todo. Y después tuvimos el 2009 el problema con el campo. Esos dos problemas hizo que la situación se revirtiera y comenzamos a tener un precario equilibrio, un equilibrio forzado. Se tuvo que crear un Fondea, no sé si la hago muy larga, se crea un Fondea, un Fondo Nacional de Desendeudamiento. ¿Por qué se crea ese fondo? Porque Kirchner, desde que entró al gobierno, sabía que la pesada carga que teníamos era la deuda externa. En el año 2003, la deuda externa superaba ampliamente el producto. Según cálculos, era 140% del producto, según cálculos oficiales. Pero hubo cálculos paralelos, tomando la deuda de los fondos buitres, etcétera, etcétera, que hacía que la deuda externa nuestra superaba en un 66% de nuestro producto bruto. Era el 166% de lo que producimos en Argentina durante todo un año. Eso era la deuda externa cuando Kirchner asume. Le hace dos quitas, dos canjes, uno se lo hace en el año 2005, otro se lo hace en el año 2010. Son quitas muy importantes que hace que la deuda pasa a ser un 40% del producto, pero de ese 40%, el 60%, casi el 60%, era deuda intrasector público. Kirchner tenía una disposición no escrita, pero que todos teníamos que cumplir, que era que cualquier organismo público, por más temporario que el excedente de caja que tenga, tenía que comprar título de deuda argentino. Cualquier organismo, sea la ANSES, sea los fondos fiduciarios, sea el Banco Central, sea el Banco Nación, todos los organismos públicos nacionales que tuvieran un excedente, cualquier excedente, por más que sea de 45 días, vos tenías que comprar título público. Con lo cual, la deuda externa fue, cuando estuvo con Néstor y con Cristina, fue un 40% del producto, pero casi el 60% de esa deuda era intrasector público, con lo cual la deuda exigible en la época de Kirchner era un poco más del 18%, era menos del 20% del producto, menos del 20% del producto bruto en Argentina. De 160 que era antes de la negociación de 2005. Era de 140 según los cálculos oficiales, pero según cálculos paralelos, porque nosotros en el cálculo oficial no podíamos tomar la deuda con los fondos buitres porque los tipos no sabíamos ni quién la tenían. Claro. Los cálculos oficiales tomaban los bancos que habían declarado que tenían título de deuda argentino. Ajá. Pero bien podía haber sido 166%, como dicen, por ejemplo, Galazo, Jorge Gallero, o sea, muchos especialistas en el tema están diciendo que la deuda en ese año superaba, era mayor, porque lo que no estaba declarado, si vos no decías que tenías un título argentino, nosotros no te reconocíamos como deudor. Claro. O sea, podía haber perdido una caja fuerte. Oficialmente no puedo reconocerlo hasta que no aparezca de la otra punta de la que lo dije, yo tengo el título y me presento al canje. Mientras no se presentaba, no lo contabilizamos. Lo que se presentaba al canje era el 140% del Producto Bruto en Argentina del año 2003. Se presentaba en el 2005 y se presentaba en el 2010. Fueron dos canjes. Está bien. Entonces, se fue reduciendo la deuda externa del 140 al 18. Al 18%, 18 fracción, por menos del 20% sobre el Producto Bruto. Eso es una patriada. Esto lo consiguió a cara de perro. ¿Y por qué lo consiguió? Porque había pasado lo mismo que ahora vamos a contar que está pasando en estos momentos. Habían ganado muchísima plata y encima querían cobrar el capital. Habían ganado con los intereses una fortuna, varias veces el capital que habían puesto. Se robaron todo, no puede venir de los ricos a los que muy de vez en cuando se le cobraba impuestos antes del kirchnerismo, los últimos 40 años, y el kirchnerismo vino y les cobró lo que decía la ley que tenían que pagar. Todos los gobiernos populares hicieron eso. Vos fíjate que la controversia de Perón con el campo, la lucha de Perón con el campo, porque Perón hizo lo mismo. Perón, que peor para ellos, mejor para nosotros, creó el IAPI, que ellos no podían exportar. Tenían que pasar primero por el Estado y el Estado decía, mirá, vos exportaste por tanto le queda al Estado y tanto es tuyo. Cuando se le van a quejar, lo cuenta Galazo, se le van a quejar a Perón, se le va a la Sociedad Rural Argentina a quejarse de Perón de lo confiscatorio que era el sistema impositivo con el campo. Perón le dice, miren, la tierra de ustedes, yo no voy a discutir cuál es el origen de la propiedad, la tierra de ustedes, pero el agua, la lluvia, los arroyos que canchan ustedes son de todos, paguen impuestos. Claro.
prédica de Perón fue la que hicieron todos los gobiernos nacionales, y Irigoyen también cobró impuestos, por eso lo odiaban. Porque vos a quién le vas a cobrar impuestos, no al que apenas se puede vivir, le vas a cobrar impuestos al que tiene manifiesta, compicua capacidad de pago, y que son, en la Argentina en ese momento era fundamentalmente el sector agrario, que era nuestra fuente principal de ingreso externo, que eran las exportaciones de trigo y carne. A estos sectores había que cobrar. Claro. Pero para volver a la pregunta tuya, nosotros, en el gobierno kirchnerista siempre tuvo superávit fiscal al principio, después un delicado equilibrio fiscal forzado, tomando plata del Banco Central, pero se terminaba con equilibrio fiscal. El único año que tuvimos déficit fue el año 2015. ¿Por qué tuvimos déficit? Porque se siguió subsidiando los subsidios, el déficit. Si nosotros no hubiéramos pagado el subsidio, la gestión de Kirchner no hubiera pagado el subsidio en el 2015, los subsidios son al transporte, a la energía, también la asignación universal por hijo, pero en la masa de subsidios, todos los subsidios sociales son un 10%, el 90% representan subsidio económico. Fueron por 240.000 millones de pesos. Al dólar estaba a 9 pesos con 70, 25.000 millones de dólares. El déficit el año 2015 fueron 240.000 millones de pesos. A un tipo de cambio de 9,70 fueron 25.000 millones de dólares. Nosotros tenemos un déficit de 25.000 millones de dólares, que es el 4,2% del producto. ¿Por qué? Porque tuvimos subsidio. ¿Por qué? Porque Cristina estaba convencida que había que seguir tirando la demanda, que había que tener subsidio energético barato para que la gente produzca, combustible barato para que la gente se traslade, el gas, todo, el transporte. Y tarifas domiciliarias baratas para que la gente tuviera una moneda en el bolsillo para salir a comprar lo que otra gente producía y lo que otra gente comercializaba. Eso lo llamaba salario indirecto, y de esa forma el Estado contribuía a seguir manteniendo la demanda. Esto pasó, pero se tenía que haber corregido, porque, bueno, la Argentina, por ejemplo, cuando uno explica otros fenómenos en otros países, ¿por qué? Decir dos países parecidos a nosotros, Australia y Canadá tienen el desarrollo que tienen, nosotros no. Australia y Canadá siempre se lo bancaron, cuando tuvieron déficit fiscal y déficit comercial, siempre tuvieron países como Inglaterra en su momento y después Estados Unidos, que los bancó. ¿Por qué? Porque eran miembros del Commonwealth en su comienzo, participaron en la guerra. Acordate que tanto Canadá como Australia fueron los primeros que cayeron en los frentes en la alianza que hacía Inglaterra contra Alemania en la Primera Guerra. Exacto. Y en la alianza que hizo Inglaterra en la Segunda Guerra contra Alemania. Los primeros que caían eran los canadienses y los australianos, que eran, como te decía, el Commonwealth, tenía que ir a morir ahí. Claro. La Argentina, tanto con Irigoyen en la Primera Guerra Mundial como con Perón en la Segunda Guerra, y aún antes de Perón con el GO, nos opusimos a mandar gente a la guerra, no mandamos a nadie. Brasil terminó mandando. La Argentina, recordemos que la guerra la guerra 39-45 rompe con el eje en febrero del 45, y en abril del 45 cae el búnker de Hitler. O sea que nosotros, y no mandamos un solo soldado, dijimos, bueno, le declaramos la guerra a Alemania, pues ya estaba jugado y sin ficha, como diríamos en la jerga burrera. En la jerga burrera diríamos jugado y sin ficha. Ya estaba jugado sin ficha. ¿Qué hizo el gobierno? Bueno, mirá, estaba todavía Farrell, porque Perón asume en mayo del 45, en mayo del 46, todavía no se había metido cuánto, todavía no había pasado el 17 de octubre. Perón era ministro de Trabajo y Previsión, porque la Secretaría la convirtió en Trabajo y Previsión, pero estaba Farrell en el gobierno y le declaramos la guerra, pero ya estaba jugada todo eso, o sea, y no mandamos, bueno, los otros tampoco son tontos, nunca nos financiaron un déficit en nuestra vida. Nunca tuvimos posibilidad de que esos grandes países que tienen grandes bancos nos financiaran déficit, ya yo le hubiera costado moneda. Yo me acuerdo claramente cuando Cavallo incurre en terrible déficit fiscal, con la cual tuvo que hacer el corralito, que no me voy a acordar el nombre, el que era el secretario de Hacienda, pero es equivalente al ministro de Economía de Estados Unidos, dijo, no tienen por qué los carpinteros, los plomeros, los trabajadores estadounidenses pagarle a la Argentina. Bueno, esto fue siempre así con nosotros. Y no va a ser de otra manera, no vamos a pensar nunca que va a ser de otra manera, porque para ello nosotros somos Kelper, somos un país de segunda y un país al cual lo único que le interesa, y es lo que están haciendo ahora, es venir con capitales y sacar ganancia rápida y llevársela. Y después que queden toda la hipoteca, toda la deuda en nombre del pueblo argentino. Y eso es lo que venimos a decir en la charla de hoy. En la charla de hoy venimos a decir, miren muchachos, la economía no tiene un gabinete de físico y química, pero tiene la historia que te enseña. Y la historia nos enseña que tanto todos los gobiernos conservadores hicieron lo mismo, el de Juárez Zeman, que decíamos hace un rato en la crisis de 1890, lo del golpe de Uriburu en el 33 y el gobierno de Agustín Pejuto, que tuvo como ministro de Economía al abuelo del actual Cámara de Senadores, a Federico Pinedo, abuelo de Federico Pinedo, el que es el presidente de la Cámara de Senadores. Lo tuvieron en la época de cuando Alchugaray fue el ministro de Economía de Frondizi.
Lo tuvimos con Onganía, con los ministros que tuvo, con Sally May, con Guillermo Bacena, con Danilo Pastore. Después lo tuvimos con la dictadura militar, con Videla, con Martínez Dios, con Cavallo, presidente del Banco Central. Todos estos han hecho siempre el mismo mecanismo perverso que es. El mecanismo Espera. Sí. Espera un segundito. Tomemos noticias económicas a partir de qué hora. 19:30 está llamado y supongo que comenzaremos esa hora. Sí. Bueno, ¿qué fue lo que pasó a nivel política económica durante la dictadura? Y en otras entrevistas acá nos marcaron algunos paralelismos con lo que está pasando ahora. Mirá, para nosotros es claro. Nosotros decíamos que del 45 al 75, con distintos gobiernos, porque estuvo la dictadura de Onganía, claro, comparada a la dictadura de Videla parece una dictadura blanda, pero hubo dictadura de por medio, fue el derrocamiento de Perón. Pese a que derrocaron a Perón, el modelo siguió. ¿Cuál es el modelo? El modelo técnicamente se llama ISI, Industria Sustituidora de Importación. O sea, nosotros producíamos, teníamos teníamos en el país, pero Perón lo tuvo, un gran presidente del Banco Central que fue don Miguel Miranda. Ajá. Y se trataba de industrializar y producir todo en el país. Es cierto que contamos con la ventaja de la tecnología de los que habían perdido en la guerra, los alemanes, los italianos que vinieron acá, vinieron con el conocimiento que tenían, eso fue un salto tecnológico importante. Me voy un minuto del tema para contar una anécdota de Perón, ¿me dejas? Dale. Viene Roque Basali y se entrevista con Perón. Roque Basali le pregunta... ¿La cosechadora? Sí, Perón le pregunta a Roque Basali, ¿qué hacías antes de hacer tanques para el Duce, para Mussolini? Y hacía trilladoras, cosechadoras, hácelas acá. Necesito un banco industrial, necesito que el Estado me banque los trabajadores 8 o 10 meses, necesito quien me financie los insumos, quien me dé los insumos, que me dé un lugar para estar. Él le dio un lugar en Fermat y ahí se empezó a desarrollar la industria de Roque Basali, que todavía, pese a todo lo que pasó, todavía subsiste. O sea, Perón le dio todo. Los primeros sueldos de los trabajadores, le dio un lugar gratis, le dio créditos en un banco, le dio los insumos, las máquinas pesadas, le financiaron todo. Todo lo hicieron con el Estado. ¿Por qué? Escuchen a los compañeros y compañeras, Pero ¿cómo miren, hacía Perón? ¿Pero dónde lo sacaba Perón? Por eso te dije que tuvo un presidente muy inteligente. Perón repitió lo mismo salvando la distancia. ¿Qué hizo Perón? Perón, los ricos en este país, cuando nosotros hablamos de la guerra del 39 al 45, es cierto lo que dicen los conservadores, que el Banco Central estaba abarrotado de lingotes de oro, porque nosotros le vendimos a los dos frentes, le vendimos a los aliados y le vendimos al eje, y teníamos el tino, la inteligencia de no romper con ninguno de los dos, y le vendíamos a los dos, y se acumuló muchísima plata. Exacto. Con esa plata, los ricos en esa época ahorraban en plata argentina. Si vos vas a la galería de cuadros del Banco Central, hasta que llegara este gallego, porque nació en Galicia, era charretero en Lanús. Lanús es un barrio pobre en las afueras de la ciudad de Buenos Aires. En esa época sería más pobre todavía. Era chatarrero, ¿viste esos que compran chatarra para fundirla y venderla como laminado de acero? En esa época se hacía así. Eso era don Miguel Miranda, nacido en Galicia. Antes que llegara este gallego, de cejas enjuntas y gruesas. Antes de llegar este gallego a la presidencia constitucional, todos eran ilustres hombres de lo que Sarmiento llamó esa oligarquía con olor a bosta. Ayer, Salanuce, Leluar, Bullrich, Brown Menéndez, Brown La Sala, Menéndez Betty, todos fueron autoridades del Banco Central. Entonces los ricos ahorraban en pesos. ¿Quién dijiste? Me perdí el chiste. Una figura local de Rancio Abolengo y ex compañero de fórmula de Aramburu, que hoy es, o sea, parte de sus antepasados, y hoy es presidente de la sociedad rural, Echeverre, bueno, no sé los ancestros de él, no conozco la historia, pero digamos, la sociedad rural tenía fuerte injerencia en lo que era el Banco Central, lo habían creado para eso. ¿Qué hizo Perón con este gallego, con Miguel Miranda? Como ellos ahorraban en pesos argentinos, por supuesto, ahí empiezan a ahorrar en dólares, nunca más ahorran en pesos argentinos, emitió 3 veces lo que tenía. Entonces todos los negros que veníamos al interior, yo soy tucumano, pero todos los que venían a trabajar a Buenos Aires o a los grandes centros industriales, a Rosario, a Córdoba, ¿dónde le pagaba el Estado? ¿Dónde le sacó la plata para pagarle a los trabajadores de Roque Basali? De lo que habían ahorrado estos tipos, porque esos lingotes de oro lo multiplicó por 3. 1/3 lo tenían ellos y 2/3... Claro, una convertibilidad, pero 1 en 3. 1 en 3, claro. Y con plata de ellos.
Un negocio, por supuesto, nunca se lo perdonaron. Te das cuenta que nunca se lo perdonaron. Pero esto es lo que hizo, lo licuó el ahorro de los tipos y lo transformó. Encima, crear fábricas le aumentaba un montón el salario que le tenían que pagar a los peones en los campos. Pero encima, peor, la verdad que es una decisión política. Fíjate que en ese momento, estamos hablando del año 45, había una hambruna terrible. La Segunda Guerra Mundial costó 50 millones de vidas. Los países europeos centrales, Alemania que perdió, pero también Inglaterra, Francia, estaban diezmados. Había una hambruna impresionante. El precio de los alimentos estaba por las nubes. Y Perón, como necesitaba salarios baratos, o sea, necesitaba que los salarios no fueran fuertes en peso, necesitaba alimentos baratos. Claro. Entonces le puso el IAPI que decía, no, vos acá en el mercado interno lo vendés a tal precio. Afuera yo te lo vendo a tal precio, pero la diferencia se la queda al Estado. Claro. ¿Te das cuenta que se estaba rifando un número para que lo pusieran y Perón estaba sacando todos los números? Sí, bueno, este odio hacia Perón, de haber hecho esa licuación de ahorros, de los lingotes, de la barra de lingote de oro que dicen todos los conservadores, cualquier conservador que te ponga acá dice, Perón diezmó, ¿qué diezmó? Lo diezmó convirtiéndolo en Roque Basal, y diezmó en hacer el país que tenemos hoy, y que tuvo 30 años gloriosos a partir de ahí, del 45 al 75, que fue el crecimiento en base a la industria nacional y en base a la producción nacional. Te repito, en 1974 nosotros somos el país más integrado del continente. Y uno de los más integrados. Por la dictadura seríamos Japón. Seríamos Japón, y sin tener la recesión de Japón, porque nosotros tenemos alimentos, tenemos recursos hídricos, tenemos cosas para abastecernos. Japón es un que encima tiene maremoto y no tiene nada. Claro. Y hubiéramos desarrollado el conocimiento tecnológico. No lo dudo, ya que me dejás remontarme la historia. En 1974, la división electrónica de FATE hacía la máquina de calcular cifras. Yo trabajé en esa máquina de calcular cifras. Sí. Y mientras Corea del Sur vendía cestita para los turistas. Digo esto por no decir una cosa más fuerte, porque estamos en horario de protección al menor. Sí. Mientras Corea del Sur se dedicaba a lo que se tenía que dedicar, nosotros ya teníamos en la división electrónica de FATE ya había hecho máquina de calcular. Me acuerdo de esas máquinas de calcular. Hacíamos otra máquina calculadora. El profesor Sadowski en la Facultad de Ciencia Exacta había hecho la primer computadora. Eran dos heladeras enormes, pero había hecho la primer computadora. Hoy le ves una PC, ¿cómo se llama esa que tenés vos? ¿Cómo se llama esta portátil? Notebook. Bueno, pero él la había hecho, ya tenía el ordenamiento de lo que se podía llegar a hacer. Se hubiera desarrollado con el tiempo. Bueno, es más, te cuento otra anécdota más. Jen Petra, que es un famoso sociólogo norteamericano que ha venido varias veces al país. Ajá. La primera vez que viene al país es en 1969, el año del Cordobazo. Se reúne con el presidente de la Unión Industrial Argentina, Elvio Coelho, y le dice, ustedes tienen una clase trabajadora numerosa, capacitada, porque él pensaba que nosotros éramos indios, y cuando ve que hacíamos locomotora, que hacíamos la máquina de calcular, que Sadowski hacía la máquina de computar en la Facultad de Ciencias Exactas, todo eso, dice, ¿por qué no se dedican a hacer un país industrial en serio? Recordemos que en ese momento había fábrica de 10.000 trabajadores, y Carrenó tenía 10.000 trabajadores, Por Pacheco tenía 10.000 trabajadores, fábrica de 10.000 trabajadores. Claro. ¿Por qué no se dedican a hacer un país industrial en serio? La respuesta de Coelho es, no, porque los trabajadores son muchos, se pueden capacitar, nos pueden dar la pelea y nos pueden vencer. El terror a los trabajadores hizo que nunca se dedicaran a hacer un país industrial en serio, a que nuestra burguesía, temerosa, más de los trabajadores que el imperio, prefirió cortar esta posibilidad de seguir industrializándonos, seguir produciendo nosotros, seguir siendo nosotros, y abrir a la apertura que venga del mercado externo. La jugada de la apertura al mercado externo, siempre el pez más grande se come el pez más chico. Si ningún país se hubiera desarrollado, China no se hubiera desarrollado, se hubiera hecho las estupideces que hicimos nosotros. Cuando viene el golpe militar, lo que hacen es, el objetivo del golpe militar es destruir esa alianza, de hecho, entre trabajadores industriales nacionales. Por eso Helvar, por eso la Confederación General Económica. Nosotros tuvimos, por eso que Perón hablaba de la comunidad organizada. Vos tenías trabajadores organizados, empleados nacionales organizados, y un Estado que la daba entre los dos, pero propiciaba el crecimiento de ambos, con lo cual el país crecía y se retroalimentaba. Ese país que crecía fue el que vinieron a destruir con el golpe militar del 76. Y el mecanismo es simple y perverso como el que estamos viviendo ahora. ¿Cómo lo hicieron? Retrasaron el tipo de cambio, bajaron todas las barreras arancelarias y pararancelarias de protección de la producción nacional, y subiendo las tasas de interés, para que de esa manera vengan capitales golondrinas, ganen la fortuna y ganen tasas de interés, y después se pasan a dólar y la fugan. Hoy repiten la misma perversa figura, no tienen la dictadura militar atrás, pero tienen el convencimiento de los grandes medios que les permite que lo hagan sin ningún tipo de enfrentamiento, por lo menos sin enfrentamiento abierto, hacen la misma jugada. Como ese jugador que tuvo alguna vez el seleccionado brasileño y Botafogo se llamó Garrincha, que hacía la misma jugada y siempre la salía bien, igual, hacen la misma jugada. Vuelven a trazar el tipo de cambio. Hoy el tipo de cambio está más barato que hace un año atrás. Hoy el tipo de cambio está a 15, ojalá fuera 17 pesos, 15
15 pesos con 72 centavos. Y hace un año atrás estaba a 16 pesos. ¿Cómo puede ser? Tenemos una inflación del 30, 40%, no sé cómo podemos medirla de abril del año pasado hasta abril de este año, o más, pero 40% seguro, porque lo dicen ellos, y vos tenés el tipo de cambio más barato que antes. Claro, y a su vez, el precio del dólar más barato que antes. Y a su vez suben las tasas de interés. Por eso es que el que tenía el dato, y seguramente que muchos de ellos lo tenían, Ajá. muchísimos, porque ahora vamos a ver que los grandes funcionarios que tenemos en este gobierno son todos puestos por los bancos. El ministro de Economía, este pibe Nicolás Dujovne, fue 10 años jefe de economía del Banco Galicia. El Banco Galicia, la familia Brown, de lo mismo que es el tío Peña Brown, que es el jefe de gabinete, y de Mickey Brown, que es Miguel Brown, que es el secretario de Comercio. Pertenece a la familia Brown, también está la familia de Kazán, también está la familia Yerza, todo eso que formaban parte de la galería de cuadros antes que venía el gallego Miguel Miranda. Todos esos no venían del Banco Galicia. Los bancos extranjeros, el JP Morgan lo tiene el ministro de Finanzas, Luis Caputo, era jefe de la mesa de dinero del JP Morgan. Uh-huh. Los otros bancos no se quedaron atrás. El Banco Río puso todos estos bancos, el Banco Río, el Banco Santander Vilcaya, el VS de Suiza, el Citibank, el JP Morgan, el HSBC, todos estos bancos son los mismos que financiaron el canje de Caballo el 4 de junio del 2001. Los 7 bancos que te nombré son los mismos que financiaron el canje del 4 de junio. El famoso blindaje y mega canje de 2001. Y ahí volamos por el aire, y ellos que eran tasas del 16 al 18% en dólares, porque lo que no entraron, bombardearon ese acuerdo. Un acuerdo espurio, y terminamos con el corralito y terminó con el fin de la convertibilidad y con el gobierno de la Rúa. Bueno, te hago 2 preguntas, ya que nos quedan menos de 10 minutos de programa. Arranca la campaña, Mauricio Macri decía que él iba a proponer un gobierno serio, con un equipo muy avesado, con el mejor equipo de los 50 años, y que si él ganaba, solamente con ganar y al momento de asumir iban a empezar a llover las inversiones y el país se iba a desarrollar y se iba a convertir en un país moderno donde iba a crecer el empleo de calidad y se iba a estar todos los días un poquito mejor. ¿Qué pasó que no pasó esto? Porque siempre fue una mentira desde el principio, siempre fue un negocio financiero. Vos decís que no fue una confusión, una desilusión, sino que fue una promesa que no pensaban cumplir. No, es como todo lo que dice Macri, dice una cosa y van a hacer otra. Que él hable de mafia, Macri, que hable de mafia, cuando la familia se enriqueció como se enriqueció durante la dictadura, es una burla a todos nosotros. Se nos ríe en nuestra cara. Acá vino Entre Ríos ayer y viajó por helicóptero. Vino a decir ahora que se van a hacer, que tampoco sabemos si realmente se van a hacer, y viajó por helicóptero hasta que lo corrieron los perros como decís vos. O sea, es toda una cuestión de la extensión del océano y la profundidad de un tintero. Lo que te quiero decir es lo siguiente, mirá. Los que tenían el dato ganaron más que en cualquier lugar del mundo, porque los tipos compraron, hace un año atrás compraron Levac, que en ese momento las tasas pagaban una tasa del 38%, las Levac, las letras del Banco Central pagaban una tasa del 38%, vinieron con $1 millón, lo convirtieron en 16 millones de pesos, le dieron el 38% de interés, y hoy, al dólar más barato, compraron $1.400.000. Ganaron $400.000 en un año. Eso no te lo paga ni la droga, nada te paga esa barbaridad. Esto es lo que hace el gobierno de Macri. Ahí no va a haber ninguna inversión productiva. Es mentira que pueden venir. Las inversiones productivas. Ganan el campo, los bancos y la empresa Shell. El campo, no todos. El campo, como le cuenta acá en Entre Ríos, los grandes acopiadores, para ahí los grandes productores. Pero si vos ¿cómo puede ser que lo que nos parece realmente ridículo, que el kilo de naranja se lo paguen al productor acá $1 menos el kilo de naranja, y en Buenos Aires te lo venden a 20 pesos. Que en Buenos Aires no es más barato comprar naranja de España. Naranja de España que comprarla en Entre Ríos, que estamos a 300 kilómetros. O sea, vos te das cuenta, ese grado de racionalidad, de locura, ¿quién va a venir a invertir acá? No hay ninguna inversión productiva. ¿Viene a hacer negocio financiero o este negocio que estamos diciendo? Bueno, importo de España y vendo a 20 pesos. Y cuando lo produzco en el país le pago $1 al productor. Si no acepta, no le vendo nada y compro de España. ¿Cómo puede ser que al productor de yerba le paguen 2 o 3 pesos, 4 pesos lo sumo el kilo de yerba y a vos te lo venden a 55 o 60 pesos en los mercados de Buenos Aires? ¿Cómo puede ser que el litro de leche le paguen al tambero le paguen 4 o 5 pesos el litro de leche, que hacen más, porque ese litro de leche es bien pesado, después ellos le tienden con agua, hacen más, le hacen de crema, hacen miles de versos, hacen más de 1 litro y te la venden a 20 pesos? Hay un factor acá de acumulación, de acopio, de intermediación,
y sobre todo el parasitismo financiero, con esas altas tasas de interés, que hace que se beneficien los sectores que no producen. Nosotros lo que tenemos que hacer, que somos todos los que vivimos en nuestro trabajo, en nuestra producción, lo que tenemos que hacer es apuntalar a los que producen, apuntalar al productor del campo, al que tiene un taller, al que tiene una fábrica, apuntalar al que crea riqueza, que es el que hace una silla, el que hace una heladera, el que hace un sombrero, el que produce algún equipo de ortopedia. A esto y nosotros tenemos que hacerlo nosotros, porque todos los países que protegen su trabajo y su producción, todos, sin excepción, hacen exactamente la inversa de lo que hacemos nosotros. Vos fíjate, los países que más crecieron en los últimos 30, 40 años son los países del este asiático. China, Corea del Sur, Tailandia, Vietnam, Malasia, Indonesia, todos. Todos esos crecieron a tasas altísimas. ¿Por qué? Porque ellos, exactamente al revés que nosotros, tienen un tipo de cambio alto, tienen protecciones de todo tipo, arancelarias y pararancelarias, andar a vender un producto a Indonesia. Sí, sí. Y tienen tasa de interés bajísima. Y las veces que hicimos nosotros hicimos lo mismo, tuvimos tasa de interés negativa respecto a los precios. Las veces del kirchnerismo, los mejores años del kirchnerismo, del 45 al 75, la tasa de interés, si vos le das a ganar a los bancos, no ganamos el resto de lo demás. Este es un gobierno que... esa definición. Pero porque es así, o sea, históricamente demostramos así. Y hoy se demuestra así. Los países que crecen, todos los países del este asiático tienen bajísimas tasas de interés, tasa de interés negativa, baja tasa, subsidian la tasa de interés, tienen alto tipo de cambio y tienen fortísima protección arancelaria porque protegen, lo pueden hacer mal. Estoy seguro que Corea del Sur o China al principio harían los productos pésimamente mal. Lo harían mal, después salieron a venderlo al mundo y tampoco eran mejores. Pero después con los años fueron aprendiendo, hoy los productos de Corea del Sur son respetados por su capacidad tenga. Esta es Samsung de Corea del Sur. Disculpame, te da propaganda sí. Para ahí estoy pagando. Vos no voy a nombrar la marca nuevamente, pero es de Corea del Sur. Estoy seguro que al principio haber sido de baja calidad. Hoy es excelente. Te cuento que en mi experiencia de vida y laboral, allá por el 90-91, fui uno de los primeros, digamos, dentro de una empresa familiar, importadores de Dacia a Argentina. Cuando terminamos de vender los Dacia que habíamos importado porque nos habían dicho que era igual que el R12, cae mi viejo un día de Buenos Aires exultante y me dice, no sabes lo que conseguí. ¿Qué conseguiste? Ya no nos quedaban Dacia para vender. Entonces me dice, conseguí la concesionaria de Hyundai. ¿Qué es Hyundai? Son unos autos fabricados en Corea que no sabes. En esa época no se conocía ni Goldstar, ni Samsung, ni LG. Entonces un auto fabricado en Corea teníamos que salir a vender. Y hoy ya un auto de calidad, supongo. Y yo le decía, pero viejo, vos estás loco. Y la transición de calidad y la elevación de calidad que tuvo, que nunca fue un auto malo, era un auto un poquito mejor que un Nacional cuando empezó a entrar en el 92. Ahora, hoy, Hyundai, estamos hablando de un auto seguro, de alta calidad, de alta gama. De alta calidad. Más allá de la gama, de alta calidad. Uno aprende lo que hace. Vos estoy seguro que cuando comenzaste con la radio, no tenés la calidad ni la experiencia que tenés ahora después de 20 años de radio. Uno aprende lo que hace. Entonces, cuando uno aprende lo que hace, sabe que lo hace bien después de 15, hay cosas que podés aprender antes, pero digamos, después de 10, 15, 20 años, esto pasa en todas las cosas de la vida. Si nosotros hubiéramos podido seguir industrializándonos, lo que me dijiste vos en un momento dado, si nosotros en vez de habernos cortado en el 75, fin del 75, principio del 76, nosotros hubiéramos seguido con el modelo económico nuestro, seríamos un país industrial en serio y un país con una distribución de ingresos mucho más justa. La Argentina no es un país pobre, pero es un país terriblemente injusto. Que tengamos 30% de pobreza, eso demuestra que somos un país terriblemente injusto cuando tenemos ricos que viven en este país y tienen afuera casi lo que producimos nosotros por año, 500.000 millones de dólares, que bien hubieran estado acá invirtiéndose y produciendo acá. No tenemos necesidad de buscar capital de afuera, lo tenemos acá. Lo que hay que hacerlo es generarlo nuevamente acá, producir acá, proteger nuestra producción nacional, nuestro trabajo nacional, producir nuestro campo. Uno no puede dejarle al tipo que tenga que pagar el combustible, tenga que pagar, que tenga que morir bajo el precio que le ponen los grandes acopiadores. Antes era el IAPI, acá son Cargill, Nidera, Lidrefu, Bunge Charval, lo que le ponen las condiciones. Bueno, esto, un país que se digne de tal no puede permitirlo. Lo que tenemos que hacer es defender el trabajo nacional y la producción nacional. Y eso, para eso está el gobierno. Y no por lo que hace este gobierno, que es al revés. Es subordinarse o ponerse a lo mejor como socio menor de los capitales internacionales para que hagan su agosto acá, sacarla, quedar la Argentina endeudada y después va a venir un gobierno nacional y popular a levantar el muerto que ellos no dejaron.
Bueno, muchísimas gracias, la verdad, una entrevista de lujo.